3 y 7 minutos, aquí estamos de nuevo. Creo que temas muy interesantes, temas como grandes cajones estancos, que estaban un poco estancados también, y que sabemos que tienen información importante para el ser humano. El túnel más allá de la muerte, las ECM, todo lo que ocurre en torno a ese último instante, y por otro lado el resplandor o las apariciones de nuevo de lo que podríamos llamar la gran diosa madre. Con reinvestigaciones, con personas voluntariosas, con personas que con esfuerzo han intentado ir un poco más allá y nos aportan esta visión nueva. Desde luego que temas un poco más amables, eso sí, que los de la semana pasada tenemos que ir combinando, donde poníamos la psicofonía de Pedro Amorós, nuestro amigo, y la del contestador de Santiago Vázquez, que realmente nos sobrecogieron a todos, ¿eh? Y los contenidos de la llamada del más allá. Bueno, pues ahí estaba. Ahora un poquito de luz, ¿no? No está mal. Lo que pasa que ahora viene Santi y me dice que con más sustos. Y sustos más cotidianos. Sustos de este loco mundo que nadie entiende. Y es que Santi lleva 2 semanas hablándonos de la crisis mundial. Una crisis que creemos que hemos abandonado ya o que estamos en proceso de hacerlo. Nos preguntamos entre todos, ¿verdad? Si algo va mejor. Intentamos ver signos de mejoría. Hasta los que no sabemos de bolsa miramos la bolsa, yo qué sé, por si eso significa algo. Preguntamos a nuestros buenos amigos los taxistas, preguntamos a los tenderos, nos preguntamos todos si, oye, ¿algo va un poco mejor? Y nos responden los grandes medios de comunicación que sí, que parece que, que a nivel macroeconómico va variando, se acabó el pozo, solo queda subir, pasamos ya el abismo terrible, y uno siente o interpreta en la calle, sin despegarse de lo cotidiano, que no llega eso a fluir del todo. Hay que estar animados o desanimados. La crisis se acaba, o como dicen algunos, yo espero agoreros, no ha hecho más que empezar. Y si esto es así, hablando de conspiración económica, podemos saber claves ocultas, podemos intentar ir un poco al trasfondo. Santiago lleva 2 semanas dando informaciones tremendas. Le queda un colofón, le queda como el pináculo de la pirámide. Pero es que además tiene que ver con hechos realmente luctuosos y muy recientes. Todos muy atentos, por favor. Pues esta noche, Iker, la información que te traigo no procede ni de foros conspiranoicos, ni de información desclasificada, ni de documentos secretos, ni de actas de sociedades secretas. Me he estado documentando en el Financial Times, en el Wall Street Journal, en la BBC, en medios absolutamente racionales, absolutamente fríos, como muchas de las cifras que dan. Y en esos medios, en medio de las columnas, se ha ido deslizando una historia que se está hablando en voz baja, pero que está teniendo cierto eco en los medios financieros. Y es que en los últimos días, un total de 8 primeras espadas, 8 auténticos estrellas del mundo financiero, vicepresidentes de grandes bancos, de fondos de inversión, etcétera, etcétera, se han suicidado. Puede que sea casualidad, puede que sea simplemente el estrés de una profesión tan exigente y tan sumamente competitiva como es la banca y como es las finanzas. Pero en este estado en el que efectivamente todos nos estamos preguntando ¿qué sucede y qué va a suceder? ¿Se ve de verdad la luz al final del túnel? Nunca mejor dicho, con lo que hemos contado hoy. Pues estamos todos con una sensación que un hecho así, esas 8 muertes extrañas, nos levantan una especie de sensación de alerta primitiva, de esto no querrá decir algo. Algunos analistas lo achacan a que está a punto de destaparse un tremendo escándalo de manipulación, de corrupción, sobre el LIBOR. El LIBOR es una tasa de interés interbancario internacional que simplemente dicta a qué interés los grandes bancos del mundo se van prestando dinero los unos a otros para sus cosas. Pues podría haber una trama, parece ser que la hay y parece ser que está a punto de estallar el gran escándalo de que grandes cerebros financieros en importantes instituciones estaban conspirando para, según sus intereses, subir o bajar esa tasa a voluntad, y que podrían estar implicados
algunos de las víctimas de estos extraños suicidios. Pero otros van mucho más allá. Desde luego, las escenas, y no voy a detallar ni las 8 muertes, ni los nombres, ni las formas, porque algunas son especialmente morbosas, pero vamos, para ver hasta qué punto ha sido gráfico, en plena City de Londres, desde lo más alto de la sede londinense del JP Morgan, uno de ellos se arrojó y estuvo el cuerpo 4 horas en la acera de ese gran centro financiero mundial. Curiosamente, en el mismo banco, en la sede de Hong Kong, días después pasó lo mismo. Pues como te decía, sea casualidad o no, lo que es cierto es que algunos, esperemos todos que agoreros, le achacan cierta responsabilidad a un grafiquito que ha tenido también cierto eco desde que apareció en el Wall Street Journal. Concretamente, yo he tenido acceso a él a través de MarketWatch, que es una de las páginas de este periódico económico que se dedica, como dice su título, a la vigilancia de los mercados. Y ese gráfico dice que determinados economistas han encontrado en el patrón, sobre todo de las bolsas internacionales y muy especialmente de la norteamericana, han encontrado un patrón familiar. Ese gráfico compara exactamente las gráficas de los meses anteriores al gran crack de 1929 con las de los últimos meses. Y son prácticamente calcadas. Los que defienden que han encontrado este patrón, este ciclo, dicen que no puede ser casual, que los índices de subidas y bajadas se están repitiendo con una precisión que va más allá de la estadística, y que si esto sigue así y se cumple el patrón, este mes de mayo podríamos encontrarnos con un nuevo viernes negro de la bolsa. Lo cierto es que en este momento de euforia macroeconómica, que no de la economía de los ciudadanos de a pie, que nos vemos prácticamente igual y algunos bastante peor que el año pasado, pues esto tiene su cierta lógica. Parece ser que abundan las señales de que estos mercados bursátiles están irracionalmente altos. Ha subido muchísimo el precio de muchos valores, muy por encima de lo que sería lógico. ¿Por qué? Porque parece ser que está fluyendo el crédito, que los bancos centrales están dando dinero. Pero ¿nos lo están dando a ti y a mí, Iker? No se lo están dando a los ciudadanos, se lo están dando a las instituciones financieras, que lo están invirtiendo en esos valores de bolsa. Y como sucedían en 1929, solo que en 1929 eran los ciudadanos en 1929 ¿qué hacían? Se endeudaban para comprar más y más acciones para ganar más y más dinero, hasta que llegó el punto en que esas deudas no podían compensar las ganancias por muy altas que fuesen. Alguien se dio cuenta, cundió el pánico y la bolsa cayó. Así que hay muchos que dicen que simplemente estamos en un sistema financiero insostenible y que por muchos parches que se pongan, una especie de juicio final económico es algo prácticamente inevitable. ¿De dónde puede surgir la chispa? Pues ya he dicho que he recurrido a medios muy prestigiosos. Pues el pasado 19 de febrero, Robert Peston, que es ni más ni menos que el editor de economía de la BBC, escribía un artículo que se llamaba Crisis China catastrófica, entre interrogaciones. Y es que China es algo, parece ser, que tenemos todos que temer bastante. Voy a describir una situación y a ver si les resulta familiar, si por aquí hemos vivido algo parecido a nuestros oyentes. En los últimos años, en China se construye un nuevo rascacielos de nivel internacional cada 5 días. Cada 5 días hay un nuevo rascacielos. Se han construido más de 30 aeropuertos, nuevos metros en 25 ciudades, 3 de los puentes más largos del mundo, 10.000 kilómetros de líneas de tren de alta velocidad, 42.000 kilómetros de autopistas, desarrollos inmobiliarios, comerciales y residenciales a una escala inconcebible. Además, el derroche de este nivel de construcción ha enriquecido fraudulentamente a miles de funcionarios y de políticos
que están metidos en un sistema de sobornos institucionalizados. Y existe muchas dudas de que el gobierno chino pueda manejar esto por mucho tiempo. ¿Nos suena de algo esta situación? Pues a Robert Peston sí le suena, y Robert Peston dice que podemos encontrarnos ante lo que él llama la tercera ola, el tercer mazazo de la crisis económica. La primera ola habría sido la caída de Lehman Brothers, la crisis de la subprime en Estados Unidos, etcétera, etcétera. La segunda es la nuestra, la crisis de la deuda europea, más el estallido de la burbuja inmobiliaria española, etcétera, etcétera. Y la tercera ola sería el estallido de la burbuja inmobiliaria china. Lo hemos visto en Cuarto Milenio. ¿Te acuerdas de esas ciudades inmensas absolutamente vacías? ¿Tú crees que se ha dejado de construir en China a pesar de eso? No, se sigue construyendo. El metro cuadrado en muchas ciudades chinas vale más que en Miami o vale más que en cualquier otra gran ciudad europea. Los propios chinos no pueden pagarlo. Solamente en Pekín hay 4 millones de casas sin vender que no se pueden vender porque ningún chino puede acceder a ellas. Los especuladores han llevado a ese límite las cosas. También esto nos puede sonar de algo, ¿verdad? Y sin embargo, esto que suena a muy agorero produce una absoluta tranquilidad en los círculos de las altas finanzas. Jared Diamond es un sociólogo que escribió hace unos años un libro muy interesante que recomiendo, que se llama Colapso, ¿por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen? Y él decía que mucha de esta ceguera que hay cuando de repente cae una cosa así se debe a la disonancia cognitiva. Sencillamente no puedes concebir que algo así te vaya a caer. Y ponía el ejemplo, que sucedió parece ser en Estados Unidos, de una presa que estaba a punto de reventar, y contaba que en la ciudad que había a 10 kilómetros de la presa estaban muy preocupados de que la tremenda riada se los llevase. En la ciudad que había a 5 kilómetros de la presa estaban absolutamente aterrados. Pero en la ciudad que había a 2 kilómetros de la presa estaban perfectamente felices y contentos y por supuesto no tenían ninguna preocupación sobre el estallido de ese embalse. Seguimos con los medios de comunicación de prestigio. The Economist dice que efectivamente los precios de toda clase de activos se están elevando y en algunos casos acercándose a niveles difíciles de justificar con fundamentos económicos. El endeudamiento masivo de los grandes inversores puede llevar a una situación catastrófica. The Economist. Bloomberg añade otro factor, que es lo que denominan el desvanecimiento del sueño americano. El 10% de la población de Norteamérica se lleva prácticamente la mitad de todo el PIB de la nación. Eso no sucedía desde 1917. Ese aumento de la desigualdad está haciendo que, entre otras cosas, el consumo se desplome, que la economía financiera va muy bien, pero que la economía real, que del fondo es la que lo sustenta todo, está hundiéndose cada vez más. Casi te voy a pedir de una forma excepcional así que no sigas. O sea, por primera vez en la historia, en la sección de Santiago Camacho, porque esto con esta música que pone Noel Calero, que es la música de Santi Camacho de las conspiraciones, de auténtico pavor, ¿eh? Como profesor de economía no tienes precio, pero te digo que ojalá te equivoques. No, yo espero, de hecho no son... Si no son especulaciones tuyas, no son especulaciones mías. Claro. He recogido una serie de datos investigando un poco en la pero prensa estamos económica. Aquí todos quitándonos casi el sudor, mesándonos los cabellos, haciendo gestos, en fin, esto es terrorífico. Yo solo espero que esas 8 personas que decidieron acabar con su vida y que tenían información privilegiada lo hicieran por razones personales, por razones sentimentales, por problemas de otro tipo, y que desde luego esto no sea señal de absolutamente nada. Vamos con algún mensaje para correr un tupido velo, porque de verdad, Santi, tremenda la trilogía de la crisis de Santiago Camacho. Tengo que decir además que el nivel de descargas de este programa a través de iTunes o de iVoox
pues sigue batiendo, me informa Guillermo León puntualmente, todos los récords, y que eso es interesante porque, por ejemplo, la trilogía, así como la de la alimentación, la gente se la sigue bajando, ¿no? El público se lo sigue bajando, disfrutando, alucinando. Hay unas cuantas trilogías de Santiago Camacho que yo creo que son para la historia, ¿no? Y lo bueno que tiene la red, tiene sus cosas, buenas, malas, de todo, pero una cosa buena, fundamental y maravillosa es que ya nada se pierde, ¿no? Que de alguna forma esto que antes se quedaba ahí en las ondas podrá ser reestudiado, reanalizado, siempre estará ahí, o durante muchos años estará ahí con un botón. Y la trilogía de la crisis que Santiago contó en los días de febrero finales y marzo, creo que son lecciones para la historia. Fíjate que solo espero que en 2020 alguien se baje ese podcast y diga, anda, que el Camacho no tenía cuento ni nada, y que al final no ha pasado nada y ahora mismo se vive súper bien en todos sitios. Ojalá. Bueno, Guillermo y Diego han puesto el gráfico del que hablaba Santi. Contribuyendo un poco, ¿no? Sí, para es muy dar de la ellos. noche a la gente. Es muy de Guillermo y de Diego, sí. Sí, yo pues... no lo hubiera hecho, pero claro, como ellos van por libre, pues meten ahí el gráfico, visto, ¿no? asustan Antes. A todo el mundo. Yo estoy aquí temblando porque, oye, no queremos ser agoreros. Yo Ahora, he visto el gráfico antes y me he echado las manos a la cabeza. Sí, porque es tremendo. Es idéntico, es ahora, igual. La economía, que es algo que odiábamos en la carrera, ¿verdad? Yo por lo menos no... Sí, yo nunca entendí que yo la tuve colgando hasta cuarto o hasta quinto. Yo también. pero fíjate, es lo que siempre ocurre, de verdad, ¿eh? Cuando uno se hace mayor y va llegando a los temas por verdadero interés personal de qué ocurre en el mundo, no tiene nada que ver cuando te ponen unas gráficas y unos elementos y te lo hacen estudiar porque sí. Claro, con un profesor como Santi Camacho que cuenta las cosas así, bueno, pues no hubiera se llegado entiende. ninguno a ejercer la carrera. Ninguno, se hubieran tirado directamente. Yo todavía ¿no? me acuerdo del libro de Palmer y Colton, que es el libro de economía que tenía. Azul. Sí, El azul. Horroroso, sí, yo lo quemé. sí. Yo lo quemé cuando probé. Sí. Directamente, quemado, ¿eh? Quemado. Mira que yo en la vida he destruido un libro, quemado. Has no quemado lo podía libros, ni ver. Madre mía. He quemado uno. Vamos allá. El Como Palmer y la Colton. Inquisición, totalmente, con todos mis respetos Sí. a quien lo haya Sí. escrito. A Pero Palmer y Colton. imposible, insoportable. La terraza de mi casa lo quemé. Ahí está. Vamos con esos mensajes. Rafa Campos dice los que verdaderamente hacen estas tramas podéis estar muy tranquilos que no se suicidarán, ni siquiera saldrán sus nombres a la luz. Los que se suicidan son los cabezas de turco de turno, que por esto y otros problemas familiares o de otras cosas que tengan ellos en su vida acaban así. ¿Sabes quién me está venga a insistir todo el rato? Que él es muy tenaz, de que esto hay que llevarlo a la tele otra vez, y yo digo, hombre, no, que no vamos a amargar a la gente. Pero claro, está la diatriba de si hay que informar de lo que realmente pasa y nuestra obligación. Gerardo Peláez, nuestro compañero en la redacción de Cuarto Milenio, me dice, esto hay que volver a tocarlo porque en su día hicimos una de las más grandes audiencias, esto es un misterio, una de las grandes audiencias máximas de Cuarto Milenio en su historia es con el crack del 29, es con pura economía. Y te acuerdas, Santi, uno de los elementos que tenemos todos en la mente y que no fue así, fue lo de los financieros lanzándose en Manhattan por las ventanas. Todo el mundo tiene esa imagen y no ocurrió exactamente así, ¿no? Es parte de la ficción, así que igual tenemos que tocarlo, pero yo espero que la gente no se asuste mucho. Lo que pasa es que después de toda una semana diciéndonos lo mal que va todo y Sí, tal, sí. Bueno, ahora encima parece que va rematarle mejor, ¿no? con... Parece que va mejor. Bueno, pues ya lo has visto. Bueno, Va. son cosas de Santi que se puede equivocar, ¿eh? Hombre, yo de todas formas, fíjate, votaría porque sí, simplemente por volver a tener al profesor Carmona, Sí. que nos dio una lección Sí, de economía sí. Para dummies, para Sí. y prácticamente lo entendía todo el mundo. Y Con el globo, ¿te acuerdas? Con el Con el globo. globo. Nos explicó la cosa súper bien. La burbuja se convirtió en globo, sí. Irene Herrero dice, eso da más miedo que el exorcista. Por Dios, cállate, Santi, que ya estamos al borde del colapso. No conspiranoia dice, crisis y revueltas buscarán provocar la tercera guerra mundial para reactivar la economía. Esperemos que no. Antonio García, los culpables de la crisis terminarán siendo los salvadores. No se suicidan. Eso dice mucha gente, que estos pobres son unos cabezas de turco. El público, siempre muy sabio de Milenio 3, tira por ahí, ¿no? Sara, Dios, otro viernes negro, nos están tomando el pelo, no puede ser, ya no damos para más. Rubén, otro viernes negro se aproxima, espero que se equivoquen en las predicciones, de lo contrario solo nos salvaría una guerra. Fernando Abrantes, financiero suicidándose, definitivamente hay algo gordo. Los tiburones se comen unos a otros si ya no les queda nada más que comer. Vamos a hacer una cosa, vamos rápidamente con Milenio Te Responde, que luego nos marchamos a un cementerio, así combinando cosas. Yo creo que se va a equivocar Santiago Camacho, lo digo de verdad, yo creo que Yo espero que el se equivoque. pulso de la economía es
bueno, pues siempre sobrevive, es como una ley de Darwin, ¿no? En fin, vamos a ver, ojalá, que hay muchísimos oyentes que están pasándolo fatal, mucha gente, muchos familiares, muchos amigos, vamos a ver si entre todos salimos un poco de esta, pero es la gran conspiración, así que Santi, mi enhorabuena, me vuelvo a quitar el sombrero, qué gran trilogía, qué bien explicado, y gracias, aunque de mucho miedo. Vamos con Milenio Te Responde, vamos rápidamente, que luego nos vamos a ese cementerio, vamos a buscar a un vampiro en mitad de Londres, parece mentira, Buenas tardes a todos. Soy Pascual López, desde San Fernando de Henares, en Madrid. Hace años, en un programa de Javier Sierra, aparecieron unas fotos realizadas en la casa de Verdi, en las que se veía la imagen de un ser con extraña mueca y de una mirada distante, apoyando sus manos en las teclas de un piano. La verdad que me impactó tanto la nitidez de la imagen que por eso os hago esta pregunta. Y me gustaría saber si se indagó más sobre el tema, sobre el asunto y demás. Pues nada más, muchas gracias y un abrazo para todos. Bueno, pues nuestro oyente se refiere precisamente al caso conocido como el fantasma de Verdi, aunque el fantasma no es Verdi, pero sí esa fotografía se tomó en el año 2000 por parte de una fotógrafa prestigiosa, Blanca Berlín, que acompañaba a un periodista también muy prestigioso, José Manuel Alonso Ibarrola, amigo también de este programa, y haciendo un reportaje con motivo del centenario de la muerte de Verdi. Estuvieron en la última casa de Verdi, donde él vivió los últimos años, que está a unos 70 kilómetros de Milán, en Busseto, y ahí realizaron ese reportaje fotográfico y bueno, pues en una de las fotografías, en una de las diapositivas, porque fue una diapositiva, aparece esta imagen inquietante de una mano sobre un piano que, si te fijas, luego se corresponde con una figura completa. Incluso parece que lleva lentes y que sonríe de una manera un poco maliciosa. Hasta el día de hoy, que yo sepa, no existe una explicación para esta imagen, y sobre todo Ibarrola, en su empeño, sigue deseando encontrarla, pero de momento sigue siendo un enigma. Hola, soy José Pablo Pérez, de Gata, del norte de Cáceres, y mi pregunta para Milenio es sobre un fenómeno que se dio en la década de la Guerra Civil, que se vieron los cielos de color rojo durante varios días. Hay mucha gente, hay muchos testigos que lo vieron, pero no ha habido nunca una explicación así del fenómeno. Y nada, un saludo para todo el equipo de Milenio 3. Pues cierto es, hay muchos testimonios, incluso en prensa provincial, de un fenómeno que se asoció con algún tipo de meteoro, pero cielos completamente rojizos, sanguíneos, poco antes del inicio de la Guerra Civil. Algunas informaciones, es curioso, pero uniendo la zona de Almería, donde está también otra Gata, el Cabo de Gata en este caso, en la provincia de Guadalajara, en la provincia de Salamanca, pero se quedó como una anomalía meteorológica, una pura cuestión científico-visual, por decirlo de alguna forma, y no se interpretó hasta después del conflicto nacional como una señal. Hubo otras, cruces, hubo otras cosas que la gente interpretó después como algo que ocurrió, pero como en este país queda por hacer el libro, desapasionado, sin hablar de política, de misterios de la Guerra Civil, pues ahí lanzamos la cuestión, ¿no? Que es un gran libro que muchas personas han intentado hacer, pero que siempre se topan con, bueno, pues el maniqueísmo, las disputas. Hay demasiado poco espacio, parece, todavía. Pero ojalá se atreva alguien a compilar todos los misterios, que son muchos: ovnis, espíritus, fantasmas, profecías, en aquel conflicto tan terrible que dividió España y la llenó de odio y de muerte, ¿no? Pero no tenemos más información, aunque sí la constatación en hemerotecas de que las personas vieron esos cielos, entre comillas, teñidos de sangre. Hola, buenas noches. Mi nombre es Sebastián Furrer. Y bueno, primero un saludo para todo el equipo, que creo que hacéis una labor muy interesante, y me gustaría que me pudiera responder alguna pregunta, y es que me gustaría saber qué sabéis a lo que se refiere al continente perdido de Mu. Yo, he podido ver algo por internet, pero hay tanta información mezclada que uno realmente no sabe qué es lo que la información verdadera. Entonces me gustaría que me pudierais arrojar un poco de luz sobre ese tema. Muchas gracias. Es un término, además, el continente perdido de Mu, que fue portada de muchos grandes libros de los 70 y que luego ha perdido fulgor, ¿no? No se sabe tanto. Ha perdido fulgor, para los que no lo sepan, es un presunto continente perdido, una Atlántida en el Pacífico.
hasta que se ha vuelto a hablar de la famosa pirámide de Yonaguni. De hecho, todos tenemos en mente pues unas imágenes medio borrosas, submarinas, de una serie de pedruscos ahí apilados, pero las nuevas técnicas de filmación, nuevas expediciones nos han mostrado que en este lugar, en Okinawa, cerca de Okinawa, en Japón, hay unas estructuras que hay un tremendo debate sobre si pueden ser artificiales, si pueden ser naturales. Desde luego son unos bloques rectilíneos que ahora se pueden ver con una absoluta precisión y que, bueno... Y son rarísimos. O sea, tienen una pinta, no sé lo que dirán los geólogos marinos, pero tienen una pinta de artificial que tira de espaldas. Puede ser natural, de hecho recuerdo un acantilado en Irlanda que también tiene unas formas geométricas absolutamente increíbles y que tiene perfecta explicación natural, pero esto, digamos, es el último coletazo que ha dado, son, digamos, la última noticia, el poder ver eso que muchos han dicho que podría ser ese resto de esa civilización de Mu, pues poderlo ver como si dijéramos ya en alta definición. Atentos, porque en un tiempo prometemos en televisión un gran pelotazo en torno a estas ruinas submarinas. Va a ser alucinante. Hola, buenas noches. Soy Carlos de Torrejón de Ardoz. En 2003 dedicasteis dos programas al Código Secreto de la Biblia y me gustaría saber si desde entonces ha habido alguna novedad tanto en la información que proporciona, que supuestamente proporciona, como en cuanto a la estructura y lógica de composición interna del propio código. Nada más. Gracias por estar ahí y un abrazo muy fuerte a toda la familia milenaria. Un abrazo para ti, compañero. ¿Alguien sabe algo del polémico asunto del Código Secreto de la Biblia? Bueno, el Código Secreto de la Biblia... Y el Código de David Zurdo, que lo hizo después, sí, casi con tanto éxito, ¿no? El Código B. El Código B, que todavía, fíjate, que se dio con la revista Más Allá, todavía nos siguen llegando... Oye, por cierto, que habéis cumplido 25 años. Sí, señor. Hoy. ¿Hoy? 1 de marzo. No me lo puedo creer. 1 de marzo. No lo sabía. Hoy, 1 de marzo, sí. Más Allá, 25 años. 25 años. Clara Tauces, que lo decimos muchas veces, redactora jefe de Más Allá. Y mira, no doy un aplauso ahora mismo común, pero era para darlo. 25 años de una publicación, sí, se dice pronto. Que no 300 años. Sí, eso lo dijo Carmen, sí. Sí, 300 años, que mucha gente te felicitó. Además, sí, a ti, bueno, ahora felicidades, porque ha sido tu cumpleaños esta semana también. Nuestra enhorabuena también a Más Allá, de verdad, sí. Porque 25 años en una publicación que no ha dejado de faltar en los kioscos, y el resto de publicaciones, hay que decirlo, ¿no? Del misterio, que gozan de una salud increíble en el sentido de que siguen casi 2 décadas después todas ellas, como ¿no? la psicofonía que grabaste, más los que te quedan. Más los sí, que te quedan, esperemos. Ahí salió el Código B, ¿no? De la Biblia también. Sí, salió el Código B, una versión, digamos, española para la gente de aquí, pero lo cierto es que el Código Secreto de la Biblia, que Código Castizo era el de David Zurdo. Código Castizo. No hay mucha más novedad hasta donde yo sé que, bueno, pues tenía un poco pinta de delirio al final lo de Drosnin, ¿no? Sinceramente, un poquito, ¿no? Bueno, eran unas combinaciones casi de estadística y de probabilidad, y que sorprende muchas veces, o daba la impresión de que si tú buscabas determinados términos, es decir, tú estabas ya condicionando, en mi opinión, de manera tendenciosa la búsqueda. Es decir, tú estabas ya dirigiendo qué es lo que querías encontrar. Y claro, a toro pasado es más fácil encontrar las cosas, pienso yo, que antes de que ocurran. Fue un fenómeno además muy ligado a ese cambio de milenio, a ese momento de esplendor, y que luego se quedó ahí. Pero muy interesante también. Interesante, es verdad, sí. Un día igual lo recuperamos, para saber qué fue de todo eso. Vamos a hacer una cosa, Noel. Terminamos aquí el Milenio te responde y nos marchamos directamente porque no quedan muchos minutos, a un cementerio. Vamos a hacerlo con esta película, con esta maravillosa película, con este momentazo tremendo. Caballeros, debemos preparar la tumba de la pobre Lucy. Su muerte ya fue bastante horrible. Si la señorita Lucy está muerta, no se le puede hacer ningún daño. Pero si no está muerta, ¿Qué está diciendo? ¿Que ha sido enterrada viva? No. Solo digo que está no muerta. No muerta. Esto es una locura. Caballeros, ¿preparados? 1, 2 y 3.
está? ¿Qué ha hecho con ella? Ella vive más allá de la gracia de Dios, una vagabunda en la oscuridad exterior. Ella es vampira, Nosferatu. Esas criaturas no mueren como la abeja tras el primer aguijonazo, sino que se fortalecen y se vuelven inmortales una vez infectadas por otro Nosferatu. Del hilo, y en tu archivo tenemos información bizarra por un lado, sorprendente por otra, con apariciones arquetípicas y extrañas por otro lado. Pues sí, y las últimas informaciones en torno a la supuesta presencia de un vampiro, vamos a decirlo así, en el cementerio de Highgate, en el norte de Londres, un cementerio que está considerado de bien de interés turístico y de bien cultural en Reino Unido, porque es un cementerio maravilloso que se inauguró en 1839, lo cual pues hay gente enterrada muy importante, entre otros, por ejemplo, está Karl Marx, hay parte de la familia de Charles Dickens, numerosos poetas y muchos escritores. Es decir, es un cementerio además de una influencia de estilo neogótico victoriano con influencias egipcias, precisamente por toda la época de los descubrimientos que se estaban realizando en aquel entonces. Y las últimas informaciones datan de 2006. Todavía se habla de la supuesta presencia de un ser extraño que, bueno, pues la verdad es que levantó muchísima polvareda, sobre todo en la década de los 70, que es cuando esta historia salta a los medios de comunicación, a causa de un personaje al que tuve la oportunidad de entrevistar, y quizá en exclusiva para este país, porque él no había hablado antes con medios españoles, para contar un poco lo que le había pasado, llamado David Farran, y David, por increíble que nos parezca, y en fin, hemos escuchado esa escena de la profanación de la tumba de Lucy por parte de los cazavampiros que quieren dar muerte al vampiro, al no muerto. Él también tuvo su particular caza del vampiro, quizá más psicodélica. Hay que situarnos en la época, ¿no? Porque hay una cosa importante, claro, porque a mí eso me ha dejado frío, ¿no? Porque hablamos de vampiros, de acuerdo, hablamos de Londres, bueno, pero tú me has contado algo así a vuela pluma, que es como algunos testigos describieron la figura, aunque sea en un esbozo, porque cuando tú me lo has contado, dentro de un cementerio umbrío en la noche, la descripción que ha hecho Clara, y de repente he catapultado el pensamiento hacia arquetipos inamovibles que siguen ahí, ¿no? Que uno ve a vampiro y se imagina a Drácula. Pero lo que se veía, o lo que algunos veían, tampoco era eso, era mucho más misterioso, ¿no? Sí, había diferentes testimonios en torno al vampiro y se veían cosas diferentes, ¿no? Pero una de las cosas que se veían, que yo creo que es a eso a lo que te refieres, lo que te ha llamado la atención, es el famoso hombre del sombrero. Y cuando me lo has contado me ha puesto la carne de gallina, porque me lo he imaginado verja dentro del cementerio, observando hierático, precisamente con ese gesto rotundo, y una mirada profunda, y ese hombre elegantemente vestido que aparece en las pesadillas y misterios pues de media humanidad en los últimos 30 años, ¿no? Sí, y es que, bueno, ese arquetipo se aproxima más al espectro, ¿no?, que al vampiro. Y esto es un poco lo que me decía David. Me decía, a mí se me ha catalogado de cazavampiros, pero yo no me considero un cazavampiros. Él lo que piensa que habita en ese cementerio presuntamente sería una entidad de origen maligno, más bien espectral, no tanto vampírico. Lo que pasa es que si nos situamos un poco en la época nos damos cuenta de por qué se le metió esta fama de cazavampiro, ¿no? Y es que a finales del año 69, estamos hablando ya en tiempos un poco más remotos, una época muy particular en la que estaban toda la psicodelia, empezaba a hacer furor, y un poco las orgías, etcétera. Él había recogido testimonios, diferentes testimonios de personas que afirmaban haber visto un ser de una sombra, especie oscura y alta, con ojos rojos, y que desaparecía, ¿no? Pero dentro del cementerio. Estamos hablando de un cementerio enorme, con casi 15 hectáreas de extensión, con bosques,
con bóvedas y criptas mortuorias de mucho tipo, y con lugares y recovecos bastante desconocidos, ¿no? Algunos de ellos, ¿no? Y bueno, pues él, habiendo recogido estos testimonios, decidió un día ir él mismo a comprobarlo, y fue de noche. Claro, de noche eso está cerrado. ¿Qué hizo? Escalar la puerta y saltar. Y cuando estaba escalando la puerta, él mismo vio esa figura, o eso dice, vio esa figura de ojos rojos, una sombra bastante grande, casi de 2 metros, que le estaba mirando fijamente. Él se asustó, pero como estaba un poco metido en estos asuntos, porque por aquel tiempo él había fundado 2 años antes la British Psychic and Occult Society, y posteriormente formaría la Highgate Vampire Society, investigaba todos estos asuntos con un grupo de amigos, y entonces hizo una especie de conjuro mental, es decir, unas palabras protectoras, y aquella figura desapareció. Y de ahí él pensó que eso tenía que ser una entidad de tipo maligno. Una entidad que probablemente estaba en ese cementerio porque se había construido el cementerio en base a unas tierras quizás más antiguas, y que a veces ese tipo de entidades, o eso es lo que él piensa, se apoderan de determinadas casas, de determinados lugares, ¿no? Un embrujamiento, pero en el cementerio. Entonces, bueno, él quería un poco contactar con esta entidad para saber por qué estaba ahí, intentar que se fuera, y decidió volver otra noche. Y en ese regreso, imagínate la situación, Iker. O sea, este hombre, acompañado de 5 personas más de la sociedad esta que hemos mencionado, junto con una medium, se internan por la noche en el cementerio y empiezan a hacer un ritual para contactar con esa entidad. Y en ese momento aparece la policía. Salen todos corriendo, pero a David Farran lo detienen. No puede escapar. Cuando estaba justo deslizándose por un muro, le trincan, le llevan a la comisaría, y bueno, pues lo acusan de estar en un recinto vallado de manera ilícita. Y que esto tuvo una gran repercusión, salió en todos los medios del Reino Unido. En efecto, y eso que bueno, en esa ocasión tuvo suerte, porque bueno, pues fue conducido, como decimos, ante el juez, un magistrado que además se llamaba Christopher Lea, escrito así, Lea. Como Christopher Lee. Como Christopher Lee. Él pensó que estaba todo relacionado, claro. Claro. En esta ocasión tuvo suerte, fue absuelto, pero claro, ya se le creó una fama de cazavampiro tremenda, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de entonces él seguía empeñado en... Él estaba convencido de que en el cementerio de Londres pasaba algo. Van pasando los años, y él continúa con sus investigaciones, enloquecido con esa historia. Sí, él estaba obsesionado, bueno, y hasta... Claro, si lo vio realmente... Claro, él dice que lo vio. Entonces, bueno, en ese momento aparece en escena otro personaje oportunista que quiere aprovecharse de toda la historia de Farrand, y es un personaje que se hace llamar a sí mismo reverendo, pero no lo es, que se llama Sim Manchester, y que además dice ser descendiente de Lord Byron y haber dado muerte a 30 vampiros. O sea, un personaje de estos totalmente televisivo, carnaza un poco de el amarillismo, ¿no? Y bueno, pues él lo que dice es que al realizar una serie de rituales satánicos, porque él sí piensa que hay un vampiro, ¿no? El vampiro ha despertado y ahora está ahí. Pero él puede darle de caza y puede matarlo. Y entonces, sin más, convoca una especie de cacería que se realiza en marzo de 1970, a la que pues se les va de las manos y acuden ahí un montón de personas, pero imaginen, como cientos de personas que la policía no puede frenar y que se introducen en el cementerio.
Curiosamente, a él no le detienen, no le ocurre nada, no pasa como a este hombre, a Farrand, y se establece ya una fuerte rivalidad entre ambos, ¿no? E incluso el eco que esto tiene, que se presenta más de un centenar de supuestos cazavampiros que quieren ayudarle y irrumpen en el cementerio, causando pues una serie de daños y de destrozos de todo tipo. El jurado que tuvo que llevar este caso debió escuchar cómo habían varias jóvenes bailado desnudas sobre la tumba de los muertos y cómo habían clavado estacas de hierro y de madera a una serie de cuerpos a los que previamente habían mutilado y sacado de las tumbas. Un arquitecto que había aparcado su coche junto a la verja del cementerio, al volver se encontró con un cuerpo sin cabeza apoyado sobre el volante. O sea, todo un paroxismo, una locura van-helsiniana, podemos decir, que se estableció esa noche. El caso es que aquí el detenido fue otra vez David Farrand, que parece que le perseguía la negra, y a consecuencia de todos estos hechos fue condenado a 4 años y 6 meses de cárcel por diferentes delitos, que ahora si quieres podemos detallar, aunque él lo cuenta de manera muy diferente, ¿no? La historia del cazavampiros de Londres, del que tanto habíamos oído hablar, y lo interesante es que pasa el tiempo y tú logras hablar con él. Sí, él me dice que nada de esto es cierto, es decir, que sí que es verdad que se produce una serie de hechos, que la gente se descontrola, que en fin, que no esperaba que hubiera toda esa gente allí, pero que él no había hecho nada, que él tuvo la mala suerte de que se le acusó primero de 5 delitos, pero se fueron descartando algunos y al final fueron 2 delitos por los cuales se les condenó, ¿no? Uno de ellos era profanación y bueno, fue porque encontraron, o sea, no pudieron demostrar que él había profanado, que él había sido directamente el que había profanado esas tumbas, pero sí que encontraron en su casa unas fotografías que le había realizado un tiempo antes un periodista para un reportaje en una revista y que precisamente hablaba de profanaciones, de vampiros y demás, y se las había realizado junto a unas tumbas que estaban ya destrozadas. Y eso lo encontró la policía en su casa, o esto es lo que él dice, y con estas pruebas, con esta foto, fue uno de los motivos que se le condenó. Y otra fotografía que él mismo había realizado dentro de uno de los panteones del cementerio, en el que había encontrado una serie de pentagramas invertidos, velas negras rodeando, es decir, alguien había realizado allí lo que él dice que cree que era un ritual satánico, sacó unas fotografías para tener esa parte documentada y también la policía las halló. Y eso también fue en prueba para condenarle. Y otra de las cosas, y esto es más curioso, y esto reconoció que sí que lo había hecho, fue enviar muñecos de vudú a la policía con agujas clavadas. La otra historia del vampiro de Londres, bueno, el vampiro de Londres no él, el cazavampiros de Londres. Que muchas personas pensaron y se publicó que se había muerto además, o que no existía, o que era un mito, y este hombre sigue manteniendo, cuando tú lo localizas, que vio lo que vio. Y que por eso seguía su investigación. Él está convencido de lo que vio y, de hecho, como decimos, en 2005 y 2006 todavía hay testimonios de personas que afirman haber visto algo muy parecido a lo 40 años después de esta oleada vampírica o de miedo que nos retrotrae a historias de Europa del Este. Sí. La gente enloquecida en otra época, es verdad, con la psicodelia de fondo, pero vamos a cazar a un vampiro y a profanar a los muertos. Y este hombre, que era el protagonista de esta historia, te manifiesta a ti que realmente vio esa figura, o sea, 40 años después, que vio esa figura, que existía realmente y que nunca ha descifrado el enigma al final del espectro, entidad o lo que sea que está en ese célebre camposanto londinense. Pues sí, él sigue manteniendo esta historia, esta versión. Hay que decir que para la gente que, por ejemplo, nuestros oyentes que les interese este tema y les interese y les guste el cine, todo este asunto de verdad que dio muchísimo que hablar en su momento. Hasta la BBC, que antes mencionaba Santi, se hizo eco de toda esta historia y se generó que se inspirase en todo ello dio origen a la inspiración parcial, al menos, de una película que es Drácula 73, que también es de la Hammer, y que también, curiosamente, acabó siendo protagonizada por Christopher Lee y por Peter Cushing. Para terminar, Clara, con un titular, ¿tú crees que este hombre decía la verdad? En mitad de toda esta vorágine, ¿era la típica persona que había visto de verdad esa sombra y le había marcado su vida? Bueno, yo no lo sé, claro, yo a este hombre he leído mucho sobre él, he visto muchas fotografías sobre cosas que
ha divulgado y claro, por una parte me resulta muy difícil de darle una cierta seriedad, pero por otra parte me parece que la entrevista que mantuve sí que hablaba de cosas que algunas tenían bastante sentido. Yo en principio no creo que cuando alguien, bueno, pues imagínate que él hubiera visto algo, ¿no? O simplemente que no lo hubiera visto, da igual, si en esa primera visita no hubiera visto nada, tiene poco sentido regresar después jugándose el tipo, teniendo la suerte de que además se le absuelva en la primera ocasión y que una segunda vez todavía se atreva a emprender esta especie de caza, ¿no? Aunque ya te digo que él nunca creyó en el vampiro como un ser físico, con colmillos, que chupa la sangre, sino como entidad maligna. Una historia, una página bizarrísima del archivo enorme de Clara Tahoces, la investigación, la entrevista, no con el vampiro, como decía la película, sería entrevista con el cazavampiros. Y el gran enigma es ¿qué obliga a alguien a seguir en esta aparente locura? Igual es porque vio algo imposible, oficialmente imposible. Estas notas son sin duda pioneras en el mundo de la investigación, en las músicas de vanguardia, son sin duda pioneras en el sentido de adherir con el pensamiento una sintonía a una película, y son pioneras en lo que llamaríamos nuestras músicas, ¿verdad? 1973, se cumplen 40 años. Tubular Bells, campanas tubulares, Mike Oldfield, pero por debajo del sonido incluso hay una historia maravillosa que yo os quiero contar. Y a pocas veces contada nos indica que allá por el año 1971, Richard Branson, hoy uno de los grandes magnates del mundo, sexta fortuna del Reino Unido, director de la compañía discográfica aérea Virgin, pionero en la investigación aeroespacial y en el turismo espacial, un personaje siempre sonriente, siempre expansivo, inició toda su trayectoria gracias precisamente a unos sonidos. Branson lo dice: yo me hice multimillonario porque un día escuché una música hipnótica. ¿Cuál es esa historia? Comienza mucho antes. Este Richard Branson editaba una revista de estudiantes. Era ya una mente diferente, está claro. Con 17 años tenía su propia revista y tenía un entusiasmo feroz. Por eso os cuento esta historia. Podríamos llamarlo historias de entusiastas. Entusiasmo significa, viene de la raíz enteos, cerca de lo divino, cerca de lo elevado, cerca de lo que no es común. Y ha habido historias de entusiasmo que creo que merecen ser conocidas porque tienen un algo contagioso, un algo expansivo, como esta música. Mike llegó a una tienda llamada Virgin. Richard Branson le puso Virgin porque eran vírgenes en los negocios. Aquel muchacho que editaba con unos amigos la revista Student decidió dar un paso más. Le gustaba la música. E hizo en Londres la primera tienda que vendía por correo. Uno buscaba ciertas músicas más difíciles, hacía una lista y a los pocos días, a la semana, a los 10 días, tenía en la tienda ese vinilo en un sobre dispuesto para él. Era una idea un poco alocada también. Se convirtió en un sitio de moda. Branson era un tipo con ideas, era un gran empresario, lo ha demostrado. Pero era la época todavía de los hippies, de haz el amor y no la guerra, y resulta que las tiendas se estaban convirtiendo en un problema. Todos los buenos hippies, con sus determinadas sustancias para fumar y demás, se le juntaban a lo largo de los pasillos de la tienda y casi bloqueaban el paso. Las personas que querían comprar su disco no llegaban a la caja. Se había convertido en lo más cool, pero al mismo tiempo no ingresaba dinero. Estaba mesándose la incipiente barba Branson cuando apareció ese joven. 200 maquetas. Todos le habían dicho que no. Era quizás su última oportunidad, pero aquel hombre ni siquiera tenía una discográfica. Pero algo ocurrió, y son esas historias de la magia cotidiana, de la magia que para mí es posible, cuando las conciencias se entrelazan, cuando surge el chispazo, cuando ocurren historias fuera de lo convencional, historias milagrosas. Y eso pasó. Ocurrió cuando se miraron a los ojos Branson y Mike Oldfield, y sobre todo ocurrió cuando al ver a aquel muchacho tan lánguido, sintió que tenía que escuchar aquella maqueta. Y la escuchó. Y Branson supo, al ponerla en el reproductor, que nunca había sentido nada parecido. Decidió de inmediato, en un golpe, en un arrebato, así es la gente de vanguardia, así es la gente arriesgada, jugárselo todo o nada. Había que hacer un disco a ese muchacho en el que nadie creía. Era un chico retraído, cara de niño. ¿Cómo había hecho todo eso? ¿Qué significaba? Ni el propio Oldfield lo sabía. Oldfield hablaba como de una expresión casi chamánica, algo que salía de su alma y que tenía que ser contado con música. Bien, hizo una nota,
una lista, casi de la compra. ¿Qué hace falta, Mike, para editar tu primer disco? Vamos a invertir todo lo que tenemos, todo lo que hemos ganado en la tienda en tu disco. Puso 2 guitarras eléctricas, un sintetizador, fue tomando nota. El último instrumento le llamó mucho la atención a Branson, no sabía lo que era. Y unas campanas tubulares, valían unas 20 libras. Branson dijo, espero, Mike, que merezca la pena. Y se hizo el disco, Tubular Bells, 1973, esos acordes, esos sonidos increíbles, esa música que tiene una sección realmente, la música del misterio, cada autor, cada canción, cada investigación, cada exploración, en esa tienda donde los buenos hippies fumaban, se tumbó de la época, un DJ, cada noche ponía unos 10 discos, y el disco que ponía se convertía en éxito, era un enorme poder. Llamó a su puerta, esperó durante horas, porque creía en lo que hacía. Por favor, escuche este trabajo. ¿De quién es? Mike Oldfield. ¿Y ustedes? Richard Branson. ¿De qué compañía? Virgin. ¿Cuántos discos tienen? ¿Qué catálogo? Solo tenemos este disco. Se rió y prácticamente le dio con la puerta en las narices. Cuenta la leyenda, la verdad, que Branson metió el disco por debajo de la puerta. Aquel gesto, tan de niño, tan incomprensible en la gran industria discográfica, debió llegar al corazoncito de aquel locutor, el más importante del Reino Unido. A la noche siguiente, delante del receptor de radio, 2 jóvenes, uno de 22 años, Richard Branson, otro apenas de 20, Mike Oldfield, escuchaban. Podía ocurrir el milagro. ¿Pondrían nuestro disco? Y resulta que esa noche el locutor dijo, llevamos 10 años de programa, siempre ponemos 10 o 12 fragmentos de canciones, pero esta noche ha ocurrido algo extraño. Esta noche, durante toda la hora, solo va a escucharse una canción, un disco. Mike Oldfield, Tubular Bells. El impacto fue inmediato. La gente quería aquellas campanas tubulares, aquellas campanas que ya formaban parte de la historia. Aquel sonido diferente, 1973. A la gente le evocaban misterio. Mike Oldfield grabó 2000 veces, hizo 2000 pruebas de grabación. Tenía una especie de obsesión por la perfección. Un día, enfervorizado, pegó un golpe con una maza de hierro intentando provocar este sonido misterioso como de órgano medieval y a la vez electrónico, y rompió la campana tubular. Se quedó doblada. Lo supieron de inmediato. Aquello iba a ser el signo que todos conocéis, la campana tubular como una especie de extraña elipse. Había nacido una auténtica leyenda de la música moderna. Y así surge el concierto. Aunque fue el único. Durante 5 años, Mike Oldfield, abrumado por el éxito, se mudó a una casa en las montañas y se hizo una especie de ermitaño. Pero ahí estaba el sonido, el que estáis escuchando, inolvidable, inimitable, mítico. Un enorme éxito, número 1 en todas las listas del Reino Unido. Tubular Bells convulsionaba a la gente. Y ese es el misterio, la historia de 2 amigos, la historia de una ilusión, la historia contracorriente, la historia en la que nadie creía, las 200... Pero se convierte en un auténtico mito. Uno de los fragmentos es este. Regan está tumbada en la cama. Regan está siendo intervenida quirúrgicamente. Los médicos intentan explicar lo que ocurre. De repente una convulsión. Ese papel nunca superado por la niña endemoniada. La película más terrorífica de todos los tiempos. Friedkin lo sabía muy bien. La música muy de fondo, casi imperceptible, sonaba en algunos fragmentos. Con voz de José María del Río, ahí es nada, este momento dejó helada a la gente en su butaca. Parece que es un tipo de trastorno que solamente se daba en culturas primitivas. Lo llamamos posesión sonambulista. Sinceramente, no sabemos mucho de esta enfermedad, solo que comienza por un conflicto o culpabilidad que lleva al convencimiento del paciente de que su cuerpo ha sido invadido por una inteligencia ajena a él, por un espíritu, si se quiere. Escuche, se lo vuelvo a decir, y más vale que me crea. No estoy dispuesta a encerrar a mi hija en un manicomio, ¿entendido? En realidad no es un Me da manicomio. igual cómo lo llame, no pienso encerrarla. Lo siento, yo... ¿Que lo siente? Dios mío, 88... Exorcista, Regan, el Diablo Pazuzu, aquella muchacha, el padre Carras, auparon a Tubular Bells. Era justo lo que necesitaba como el disco más vendido prácticamente de la década como música electrónica. Se vendieron de inmediato aquel año 18 millones de ejemplares. Nadie lo esperaba. Nunca volvió a ocurrir. Estamos hablando de uno de los discos emblemáticos de la historia de la música del misterio. Se cuentan las cifras, evidentemente. Mike
ha vuelto una y otra vez a recordar ese sonido. Lo decía Branson, nunca fue tan feliz como en aquellos momentos grabando una y otra vez, imbuido en ese misterioso sonido casi chamánico. Porque en el fondo Tubular Bells, lo estáis escuchando, es una repetición, una especie de mantra. Escuchándolo quizá a oscuras una y otra vez, uno accede, quién sabe, a surcos del pensamiento. Atómito dice algo que sale del alma, sonidos nuevos, algo que aún nadie había escuchado. Sí, señor, qué grande. Cerriten, con esta música me criaron a mí y a una generación. Gonzalo Sáenz, las campanas tubulares me recuerdan a mi época de compositor de música electrónica en la que empezaba secuencias del mismo estilo. Cristina Mora, pues a mí me gusta, pero a la vez me inquieta, difícil de poder explicar, ese fondo, no sé, inquietante. Iván Gregores, esta música me da escalofríos, la película del exorcista es superior a mí, es la única película de terror que realmente me inquieta. Francisco Javier Ramírez, es escuchar esas campanas y subirme un frío por la espalda que se me pasa los brazos poniéndome los pelos de punta. Cancela Freire, quizá la música, al ser sus notas tan repetitivas, te meten en un bucle en el que quedas como atrapado en esas pocas notas. Es rara, es distinta, es genial. Y qué bonitos mensajes. ¿Os imagináis esto ahora que lo hemos escuchado miles de veces, no? Ahora que estamos en la época de que todo nos parece habitual y nos sorprende. ¿Os imagináis en lo que era el mundo de 1973 la irrupción de esto? Hay cosas parecidas. Ya Michel Jarre, Oxígeno, año 76, le decían lo mismo. Usted es francés, no canta. ¿Qué es esto? Pues esto es el sonido del espacio, por vez primera grabado de alguna forma, expresado por alguien. Vangelis, Tangerine Dream, Klaus Schulze, Neuronium. Hay muchas historias en la música del misterio. Si os apetece un día, las contamos, porque todas tienen su magia y muchas tienen su historia de entusiasmo. Nadie creía en ellos, pero había algo más poderoso que cualquier manager hacerme caso, que cualquier campaña de publicidad hacerme caso, que cualquier planning hacerme caso. Había algo que es mágico y que a veces el propio artista ya no lo encuentra jamás, porque sus coordenadas han cambiado, porque los estímulos son otros, porque los anhelos son otros. Curiosamente, muchos de estos grandes genios hacen su gran obra y es la primera. Tocan algo y a veces no lo vuelven a encontrar. Es un enorme misterio, el de la creatividad y sobre todo el de la música. Si queréis, algún día os doy la paliza con estas músicas del misterio. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser. Tres y media. Esto que pone Noel Calero tampoco está mal, ¿eh? El gran Michael Hugen, Neuronium, del álbum Alma. ¿Cómo llegan algunas músicas? Sigue siendo un misterio indescifrable por fortuna. No admite laboratorio ni admite fórmula matemática. ¡Qué gran misterio! Estamos en un mundo donde observamos, y yo lo decía y no quiero ir más allá, porque sí que me encuentro muy indignado, pero indignado con lo que estamos viendo habitualmente, con el desprecio y la falta de empatía por la víctima y, en fin, increíble el engaño. A veces uno piensa en Faber-Kaiser y piensa en que vivimos realmente en un engaño permanente, el engaño de los poderosos, sean del color que sean, el engaño donde se piensa en la víctima, en el verdugo más que en la víctima, gente que atenta contra lo más sagrado, que son los niños, lo más sagrado. Mientras no aprendamos a ver lo divino en un niño, nos irá muy mal. A veces los animales de compañía son más humanos que los humanos. A veces nuestras mascotas nos dan afecto imposible de encontrar en el ser humano adulto. Ese ser humano adulto que con una frialdad que espanta, con una burocracia que espanta, es capaz de dar favores a quien mata niños, a quien ataca a niños. Y uno se siente como un Faber-Kaiser clamando en el desierto, como si no entendiese nada, como si fuésemos extraterrestres. En esa situación estoy sorprendido ante el género humano. Quizás es porque no hemos aprendido que hay cosas que van más allá de lo intocable, lo sagrado. Lo sagrado es un niño,
Para mí lo sagrado es la vida desde que empieza. Lo digo como lo siento. La vida como la naturaleza, como Dios. Un Dios muy superior al de las religiones. Que no me vengan reduciendo los límites. Un Dios auténtico, la naturaleza, el cosmos, que se expresa en una vida humana. Aquí, mientras se castiga la vida humana, se defiende la del monstruo que ya no tiene nada de humano. Es increíble, ¿no? Yo lo pienso así, libremente. Igual sin darme cuenta también soy un poco Faber-Kaiser. A veces los animales de compañía nos muestran en esa mirada, en ese compañerismo, en esa fidelidad, algo que perdimos, que teníamos todos cuando niños y que ya se nos olvidó. Mañana hablamos de la mente del niño y del sexto sentido de los niños y de lo que ven los niños en Cuarto Milenio. Espero que no os lo perdáis. Pero de lo que se sabe muy poco, y traigo un dossier Javier Pérez Campos interesante, es de las mascotas, pero no mascotas que advierten cosas, terremotos, lo hemos contado muchas veces, no. Cuando ellos son protagonistas, cuando ellos son los que se aparecen. Pues sí, porque a lo largo de tantas investigaciones hemos conocido a mucha gente que se ha topado con lo que ellos creían eran seres fallecidos tiempo atrás que volvían para dejar un mensaje. Pero ¿qué ocurre con los animales? ¿Qué ocurre con las mascotas que conviven con nosotros a diario, que en ocasiones presienten cosas, que parecen ver cosas también que nosotros no vemos? Pues hemos conocido casos de gente que de repente ha tenido encuentros no con cualquier animal, sino con sus propias mascotas. Si quieres, sí que vamos a empezar a conocer una historia, la de Iker Hurtado. Nosotros, cuando tú tienes un perrito, por ejemplo, estamos acostumbrados a bajar a la calle, a conocer a gente que tiene otra mascota, a intercambiar opiniones o ideas de nuestros animales. En el caso de Iker, ocurre algo así, ¿no? Pero llega a entrelazar una relación, una amistad con esta gente con la que él empieza a contactar y hacen un grupo de amigos y quedan a diario para sacar a la vez a sus mascotas. Y ahí entrelaza y conoce a un animal muy especial, a Kai, una perrita que al final acabaría dándole una gran sorpresa. Yo llevo 5 años así que tengo un perro y claro, cuando sales con el perro a las noches siempre haces amistades, ¿no? Y el chaval este, es amigo mío, es casi como si fuese un primo mío. Ha tenido varios perros y la penúltima que tuvo se llamaba Kai, era un pastor alemán y por un problema del pulmón y tal, pues falleció. Era joven, no tenía ni 2 años tendría. Mira, yo que no era mi perra, si me movía yo estaba siempre mirándome a mí, no sé, tenía algo que, no sé, por ejemplo, mi perro no tiene. Iker estaba convencido de que Kai tenía una presencia muy especial, que se hacía notar cuando estaba cerca y que parecía sentir una especial predilección por él, aunque no era su primer amigo, ¿no? El que cuidaba de ella a diario. Pero a los 2 días de que Kai muera, acabaría muriendo por esta enfermedad, ocurre algo, un extraño encuentro que a Iker le abre los ojos y le hace cuestionarse qué es lo que ha podido ocurrir. Al día siguiente o a los 2 días yo no tenía a mi perro y como son amigos míos estos, pues solemos salir a las noches con el perro, ¿no? Pues ese día no tenía el perro y salí igual. Y solo coincidí con uno de ellos que tampoco tiene perro y estuvimos ahí hablando un rato, que si tal, nos quedamos en un momento callados. Yo estaba en el banco sentado, yo tenía el brazo apoyado en el apoyabrazos, ¿no? Y noté como si me tocase mi perro y yo dije, mi perro se llama Michu. Y al momento, no sé, me dio una sensación como sintiese que Kai estaba allí y eché un vistazo hacia el jardín que tenemos delante y vi pasar como si fuese una silueta cristalina, pues como moviéndose hacia el fondo. Yo me quedé así un poco porque es que aparte de verlo, era el sentimiento de presencia. Y es interesante, Iker, porque yo me he sumergido a fondo en este tema y he descubierto que en Internet mucha gente comparte sus experiencias muy similares y esta es una de las cosas que más se repite, el sentir que un perro te toca, te roza, como una extraña manía que el perro tenía en vida y también el sentir un olor o el ver una figura que te recuerde inmediatamente, sentir una presencia
que es algo subjetivo, pero ellos inmediatamente la identifican con un animal que han perdido, ¿no? Lo sorprendente en este caso podría tratarse de sugestión, de la tristeza por haber perdido ese animal, pero Iker descubre a la noche siguiente que él no había sido el único testigo de esta visión. Me pareció ver, dije, igual ha sido autosugestión. A la noche siguiente salí como todas las noches con mi perro, ya tenía mi perro, bajé y me encontré a mi amigo y según llegué me miró con una cara, estaba blanco y dije, bueno, que mira lo que me ha pasado y ya sabía lo que me iba a contar. Y me contó, me dijo, joder, ¿sabes lo que me pasó? Que sentí como si estuviese caí. Y luego miré ahí al fondo y vi una silueta que se alejaba. Luego le contamos al que era el dueño de la perra. El dueño de la perra, pues se quedó emocionado. Se quedó emocionado porque él también decía lo mismo, que la perra tenía una presencia, que tenía algo especial. Como decían, era una perra con un carácter muy especial que, bueno, se hacía notar cuando estaba allí. Nosotros sí que hemos querido ir más allá y hemos hablado con dos personas que saben también de esto, que han tenido casos en el interior de sus viviendas y que en alguna ocasión lo han contado. Son Paloma Navarrete y Sol Blanco Soler del grupo EPTA y hemos querido acudir a su opinión para ver si este tipo de experiencias son más habituales de lo que creemos. A mí me ha pasado, yo he tenido un perro 14 años, tuve que sacrificarle, que fue un disgusto familiar horroroso porque era un miembro más de la familia, y cuando vinimos del veterinario yo estuve durante 2 o 3 días oyendo en el parqué, que tengo un pasillo de parqué, y él siempre dormía a los pies de mi cama, encima de mi cama, a mis pies, y no sé, era esa sensación de oír el clic, 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 ¿sabes?, de las patitas por el parqué. Yo lo único que le decía en esos momentos, Copper, vete al otro lado, porque allí te están esperando gente también que te quiere. También he tenido en casa un perro fantasma, que vimos toda la familia durante un tiempo, que se paseaba por el pasillo, y era parecía un setter irlandés. Yo nunca he tenido setter irlandeses, pero este perro pues parece que nos adoptó durante un tiempo. Los amigos de mis hijas que venían a casa también lo vieron. Uno de ellos dijo que nunca volvería a esa casa, que qué miedo que hubiera un perro fantasma. Y estuvo un tiempo en casa y luego pues se fue. Ya no volvimos a verlo. No voy a decir tema tabú, pero sí tema muy desconocido dentro del ámbito del misterio. Quizá porque suena muy increíble, pero ¿por qué no? Si se aparecen otras cosas, o por qué no va a ser nuestro recuerdo condensado. Algunos dirán el poder de la sugestión. Perfecto, me parece igual de misterioso. Muchas personas dicen ¿qué sugestión? Ya, pero la sugestión genera una percepción, sea errónea o no, la estamos creando. ¿Qué habrá en el fondo de todo esto? Me gustaría saber vuestras opiniones. Ya sabéis, vías de contacto, Nave del Misterio en redes sociales, porque estoy seguro que nos podemos sorprender, que muchas personas, más de las que creemos, sobre todo las que han tenido un vínculo especial, que los animales no eran un mero instrumento, sino algo parte de la familia, han tenido, estoy seguro, evidencias de este tipo. Sigamos más allá. Pues sí, porque cuando se producen apariciones en un lugar, nosotros intentamos explicar, ¿no? La parapsicología, por ejemplo, intenta aportar diferentes teorías, como por ejemplo la teoría de la impregnación, que hay lugares que quedan marcados por el sufrimiento, o otras que dicen que hay personas que se aparecen después para dar alguna indicación. Pues en el caso de los animales hay auténticas divergencias, hay también grandes debates y gran polémica que vamos a ir contando, pero para ello vamos a escuchar a Edith Feld, una importante sensitiva de Estados Unidos, que se ha metido a fondo, que ha investigado el tema de las apariciones de animales y que también los ha vivido en primera persona. Una mascota se convierte en fantasma porque tiene asuntos pendientes y generalmente tienen que ver con su dueño. Mi experiencia con mascotas fantasma me dice que solo quieren que sepas que siguen conectadas contigo y que aún se preocupan por ti. En España, Sol Blanco Soler también hablaba en su libro Crónicas del Más Allá de lo que ocurre con las mascotas cuando fallecen, de las diferentes teorías, y ella se decanta también por la que dice que la mascota perdura más allá de la muerte precisamente por la conexión y por el nivel de vínculo que tenía con su dueño. Algunas comunicaciones hablan de las mascotas. Fíjate que te estoy hablando no de los animales en general, sino de las mascotas. ¿Y por qué? Pues porque las comunicaciones nos dicen que cuanto más un animal ha tenido relación con el ser humano
y ha habido con él intercambio de cariño, el animal de alguna manera se humaniza. Y eso es lo que le da el privilegio de trascender después de la muerte a un nivel parecido al nuestro. 3:42, tema muy sorprendente. Yo conocía pocos casos, sí, de animales, a veces salvajes, o de perros que aparecen en parajes, pero nunca me había parado a pensar en el concepto mascota. Ya no me sorprendo de casi nada. Yo no sé, Carmen, si tú en la bibliografía habías conocido casos concretos de mascotas. Sí, había casos concretos de mascotas. Incluso en la Biblioteca Forteana se publicaron algunas imágenes de supuestos fantasmas de animales que eran las mascotas de las personas a las que se fotografiaba. Recuerdo una imagen muy antigua en la que se veía 3 mujeres sentadas como en una especie de jardín. Ellas iban vestidas con trajes amplios, largos, hasta el suelo, como de época. Serían principios de 1920, 1930 más o menos, y justo al lado de una de ellas aparecía la figura fantasmal de un perro que siempre se ponía en esa situación, siempre se quedaba a los pies, a la vera de su dueña, y como esas muchas imágenes, supuestas imágenes más de mascotas que se aparecían a sus dueños, incluso en estas imágenes tan primitivas. Pues a partir de aquí se abre un interesante debate, y es que si las mascotas pueden aparecerse, si somos capaces de ver el espíritu de las mascotas, es porque éstas tienen alma, es porque existe también un cielo quizá de los animales, de estos pequeños seres que viven con nosotros. Pues esta semana, Iker, fíjate qué casualidad, yo estaba preparando este dossier y de repente en una importante librería de Madrid me topo con un lea y se pregunta si estos animales son capaces también de cultivar su propio alma y si tendrían alma. Los teólogos actuales no sabrían dar una respuesta precisa a la pregunta de si existe el cielo para los animales. Hasta 1960 la respuesta sería un no rotundo. Pero que la respuesta sea hoy más matizada se debe sin duda al influjo de la teoría de Darwin, que afirma que todos los animales están ligados entre sí en una cadena y no podemos deshacer ese vínculo. Una vez más, en mi sincera y humilde opinión, un sinfín, una concatenación de dudas, ¿no? Durante mucho tiempo se especuló en torno al alma de los animales, considerándolos algo absolutamente apartado del reino humano. Como decíamos, hay facultades que parecen más humanas que la de los humanos y una sensibilidad a veces incluso superior a la de algunos cerriles humanos que a conciencia han dejado de serlo, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Para la teología siempre ha sido un problema. Y ha habido diferentes ramificaciones, nada es negro ni blanco. Siempre ha habido corrientes diferentes en pelea sobre todo esto. Es un tema muy poco tocado, que nos puede sorprender. Cierto es que el 99,9% de casos, digámoslo así, de apariciones de lo extraño, no tienen que ver con animales mascota. Cierto también es que los investigadores de la naturaleza han ido viendo comportamientos mucho más humanos, sorprendiéndoles. Tenemos en la retina casos de niños salvados de ser devorados por una especie cuando la mamá leopardo lo protege, o la mamá orangután, incluso de los propios rabiosos machos que intentan despedazar a un niño que se ha caído en el zoo. Instintos maternales, instintos de conexiones que no entendíamos, muchas veces porque no se ha investigado de verdad la conducta de los animales. Animales que, por ejemplo, en la fase de cachorros dicen que sensorialmente tienen mucho que ver con el inicio de la vida humana, aunque luego es verdad que hay diferencias grandes, ¿no? Sí, lo que este teólogo alemán defiende es que si aceptamos que los hombres tenemos alma y al final el hombre viene del animal, viene del mono, ¿por qué vamos a rechazar que los propios animales también tengan alma, ¿no? Y él lo que se pregunta a partir de esta teoría y de esta hipótesis es que si un perrito, por ejemplo, si un cachorro o una mascota que vive con nosotros es capaz de cultivar, entre comillas, su alma a base de buenas acciones para llegar a un supuesto cielo de animales, ¿qué ocurre con los otros animales que son criados exclusivamente para ser comidos? Es una de esas preguntas que él se hace y que han causado gran polémica en los debates filosóficos, ¿no? Pero nosotros hemos ido un paso más allá y hemos encontrado otro testimonio. Una persona, en este caso Carlos Grau, es una persona ciega que tenía una perrita, Naika, durante 9 años, que ven cómo ésta contrae una enfermedad, empieza a estar cada vez peor y al final
está en tan mala situación que deciden pues sacrificarla. Les cuesta mucho la decisión, pero creen que es lo mejor para este animal que está sufriendo constantemente. Llegamos a la clínica con su colchón, además, para que estuviera lo más cómoda posible, la tumbamos y el veterinario la pincha. Comento un poco, hay 2 inyecciones. La primera es la de dormirla y la segunda es la que ya hace que se dé la parada cardiorrespiratoria. Bueno, con la primera yo lo noto porque ella apoya la cabeza entre las patas, se duerme y demás. Vamos, sí, me mira así, pues muy agradecida. Bueno, todo, un poco esta historia que me lo guardo esto porque para el caso no viene. Y entonces le ponen la otra inyección. Pero yo no me doy cuenta porque me lo dicen. Yo tenía la mano puesta pues sobre el lateral del perro. Tampoco me doy cuenta porque deja de respirar. O sea, tengo las puntas de los dedos apoyadas, me acuerdo perfectamente, sobre las costillas del animal. Y entonces siento como si el perro que hace 3 segundos era, ya no es. Hay algo que ha dejado de estar. Es como, no es que se haya enfriado, no es que haya dejado de respirar, es como que algo a través de mi... Yo lo identificaría como un globo cuando no explota, sino tiene un puff que se deshincha muy deprisa. Es la interpretación que yo, o sea, es como yo lo sentí, un puff, así. Entonces yo fui el que le dije al veterinario, Sergio, ya está. Y me dijo, sí, Carlos, ya está. En solo 3 segundos, Carlos fue capaz de notar una gran diferencia entre su perro, que hace unos segundos estaba vivo y de repente había muerto. Pero no solo eso, unos instantes después, Carlos nota algo más que le disipa las dudas de lo que ha notado en ese momento. Yo me puse de pie porque ya no la quería tocar, porque lo que toqué ya no era mi perro, había algo que no era ya, es decir, era como había algo vital que ya no estaba. Eso yo lo sentí perfectamente, ya no quería ya tocarla más. Y entonces cuando me aparto sentí un calor muy grande que pasa a través de mí, pero yo digo, no a través del pecho, no a través de mi cabeza porque puedas estar triste, no, era como a través de toda la ropa, a través del cuerpo. Yo lo identificaría como si un tren de mercancías no me arrollase, sino que pasase a través de mí. Algo muy, muy, muy potente pasó y toda la pena que yo pudiera tener, todo me dio muchísima fuerza para afrontar la circunstancia. Es decir, tengo muy claro que fue ella, ¿no? Carlos estaba convencido de que el animal había estado incluso unos días después con ellos en casa, velando para que todo estuviera en orden. Decían que además, estuvo allí hasta que Carlos llegó con una nueva perra guía, que estuvo en casa con ellos, y él decía que cabía la posibilidad, y él se lo había planteado, de que hubiera habido un contacto incluso entre los 2 animales, cada uno desde un plano diferente, como si estuviera dándole unas indicaciones de cómo tenía que cuidar a Carlos, ¿no? Pero lo más sorprendente es que su madre, por ejemplo, notaba la presencia del perro por la noche, como si se subiera a la cama como un peso, como que incluso le rozaba en algunos momentos, y también Paula, su hermana, notó la presencia de Naika en los días posteriores a la muerte. Si quieres, vamos a escucharla. Se me diagnostica en junio de 2012 una enfermedad cuya lesión se focaliza sobre todo en mi parte derecha del cuerpo, rodilla derecha y brazo derecho. Y bueno, pues ella siempre tenía, pues no sé, el vicio o la virtud de acostarse en mi cama en muchas ocasiones y en la cama de mi hermano. Entonces, pues bueno, en noviembre yo poco a poco me voy recuperando también de mis lesiones. Y bueno, pues cuando es sacrificada ella, la verdad que nos lo pasamos bastante mal porque es una decisión muy dura. Días después empiezo a notar un peso en mi rodilla. Teníamos, no te he contado, también tenemos a fecha de hoy un gatito. Y a veces ese gatito también se ponía encima conmigo en la cama. Entonces yo, al notar más peso del habitual, más peso que el del gato, encendía la luz y veía que el gato no estaba. Como decía, la presencia estuvo allí, según esta familia, todos los miembros la sintieron en casa, hasta unas semanas después, hasta hace muy poco tiempo, que es cuando ya meten al nuevo perro guía en la casa y deja de hacerse evidente que ese perro, que la presencia sigue allí. Pero todos tenían muy claro, yo hablé con todos los miembros de la familia y todos tenían muy claro que la perrita, que Naika, había estado allí cuidando de todos ellos.
conspiraciones, que hay esta noche muchísimas. Vamos allá.